Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un caso mexicano que es específicamente pedido por mis seguidores de México. La mayoría de los seguidores de mi canal son mexicanos y yo soy de Argentina. Imagínense. Así que era tiempo de que trajera un caso como el de Paulette Guevara. Este caso es un caso sin resolver, así que vamos a estar viendo todo lo que incluye este caso hasta el día de hoy. En realidad no hay mucho nuevo que decir, no es que pasó algo interesante en este último tiempo, así que no es que pueda añadir mucha nueva información. Pero bueno, voy a explicarles la cronología y los sospechosos. Tengo la garganta un poco mal, así que conste. Al costado arriba van a estar mis redes sociales por si quieren saber un poco más de mí. Y también hay una lista de reproducción de casos que ya hice en el canal. Vengo haciendo muchísimos casos. Así que de una vez empecemos con el caso de Paulette Guevara. Paulette fue una niña mexicana de 4 años con deficiencia motriz y trastorno de lenguaje, quien fue encontrada lamentablemente muerta en su habitación, en su propia casa familiar, el 31 de marzo de 2010. Pero lo curioso es cómo se llega a este punto, porque antes de ser encontrada en su propio cuarto, fue declarada como desaparecida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que estaba desaparecida y a los días aparece en su cuarto? Vamos a ver. En realidad no, porque no sabemos cómo fue, pero yo les voy a explicar más o menos la línea de tiempo. Paulette había supuestamente desaparecido el 22 de marzo de 2010. Su familia comenzó una campaña a través de medios y redes sociales para encontrarla. El cuerpo de Paulette, sin embargo, apareció de la nada en su propia habitación envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma. Y cabe aclarar algo que me parece completamente horrible. Y es que la madre, en ese lugar, en la habitación de Paulette, durante el tiempo en el que ella estuvo supuestamente desaparecida, había ofrecido entrevistas en el lugar. No solo me parece un poco desubicado, sino que también me parece muy extraño para después encontrarla abajo de su colchón. No sé si se entiende el punto donde voy. En el momento en el que desapareció la niña, obviamente, lo primero que se hace es buscar pistas en la habitación. No van a buscar por ahí el cuerpo, pero sí van a buscar pistas, van a buscar qué pasó, si hay alguna huella, si hay algo que puedan rescatar de la escena del crimen. Y se supone que la policía buscó con perros, que los padres estaban, que buscaron, las niñeras buscaron. Las niñeras son una parte importante del caso, ya que dieron toda la información que pudieron, ya lo van a ver. Toda esa gente estuvo buscando en el cuarto, donde más tarde aparecería la niña. Así que es bastante extraño que hayan habido entrevistas en el lugar con la madre a cargo mostrando todo y que no se dieran cuenta que estaba el cuerpo ahí. Por lo cual entra la primera teoría, que es que el cuerpo se anduvo moviendo. Es decir, alguien lo movió, por lo cual tendría que ser alguien de la casa. Sigamos. Lo curioso es que el cadáver fue encontrado después el 31 de marzo, es decir, unos días después, en el cuarto por el olor. Luego de esto, los forenses dieron con el resultado de que había sido por asfixia. Era, según el informe, asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Entonces, tenemos ya la historia en general, que es que Paulette desaparece, es encontrada en su cuarto, luego de días de que un montón de personas visitaran el mismo lugar, y tenemos 4 sospechosos. En realidad pueden haber más sospechosos, se pueden inventar todos los que quieran, pero hay 4 personas que estaban en el lugar cuando pasó esto y que tenían acceso a la casa de manera más o menos libre, ya que, bueno, las nanas, niñeras, no sé cuánto acceso tenían en la casa, pero digamos, estaban ahí, preparaban a las chicas, así que tenemos 4 sospechosos entonces. 2 son los padres. El padre, que es Mauricio Guevara, y su esposa Lisette Farah. Cada uno tomó de maneras muy diferentes la tragedia. Y hay una diferencia clave, que es cómo lo tomó la madre. La madre es sospechosa para todo el mundo. Después están las niñeras. Ahora, lo que pasa con las niñeras es que las necesitaban por esta dificultad motriz que tenía Paulette y porque tenía una hermanita. Estas nanas estaban para cuidarlas a ellas, prepararlas para el colegio, hacer todo lo que necesitaban hacer, cuidar la casa, etc. Ellas son las que estaban encargadas de después ir a ver a Paulette. Esa misma mañana en la que encuentran que Paulette está desaparecida, ellas ya habían puesto a su hermana en camino a la escuela. Ya la habían preparado, ya habían hecho toda la rutina de la mañana, los padres estaban en la casa todavía y ellas ya habían preparado a la hermana, así que ya se había ido a la escuela. Estas nanas son hermanas y son Erika y Marta Casimiro. Recuerden estos nombres, estas caras, porque van a ser básicamente en lo que se tienen que fijar el resto del caso. Entonces empecemos por la cronología del crimen. El domingo 21 de marzo del 2010, Paulette llega de Valle de Bravo hasta su casa, acompañada de su hermana y su papá, Mauricio Guevara. La madre, Lisette Farah, las esperaba en su casa
para dormir. Este fue el último día que se la vio a Paulette. El lunes 22 de marzo, por la mañana, Erika, una de las dos niñeras de Paulette, acudió a despertarla para llevarla a la escuela y se dio cuenta de que estaba desaparecida. Avisó a la señora Lisette y comenzó la búsqueda en el edificio. Mauricio Guevara avisó a su hermana de la desaparición de la menor, quien informó del caso a las autoridades. El martes 23 de marzo, la niña todavía no aparecía. La familia ya había buscado por todo el departamento y el edificio. De hecho, tenemos testimonios de las niñeras de este momento en el que empiezan a buscarla por todas partes. Dicen que Mauricio Guevara se había tomado la noticia un poco más preocupado que su mujer y había mandado a las niñeras a buscar por el edificio, por las escaleras, subir hasta los 15 pisos que eran del edificio, buscar en los ascensores, y a partir de ahí ellas empezaron por sí solas a llamar a cada departamento porque no encontraban a la chica. Acá les dejo el clip de lo que fue la entrevista, en la parte en la que dicen que las mandaron a buscar por todas partes, y lo que dicen con respecto a la actitud de la madre de la niña. ¿Y qué ocurre con Mauricio y con Lisette? Ya el señor, cuando yo voy a buscar a Paulette también igual a la recámara, ya no está ahí. Creo que ya había salido él. La que sí veo es a la señora que está en su computadora. ¿Sabes a dónde había salido él? No. Yo, en cuanto me dijo mi hermana, yo también me fui hacia las recámaras. También busqué debajo de las camas, en los baños, en los closets. Yo le gritaba también y no... ¿Paulette solía meterse abajo de la cama? ¿Era un juego que ella tuviera comúnmente? En alguna ocasión, pero lo hacía cuando estábamos con ella o que estuviéramos ahí con ella, pero casi no solía hacer eso. ¿Y entonces? Y al ver que la niña no está adentro, yo también salgo hacia afuera. Y cuando voy saliendo, el señor ya iba hacia la otra torre del edificio y voltea y me dice, ¿sabes qué? Súbete toda la escalera de esa torre y vete hasta el 15 y buscan en los elevadores. Hasta el 15, y todo. o sea, el piso 15. Hasta el piso 15. Y eso fue lo que hice. Buscamos en toda la escalera, en el elevador. Al ver que no la encontramos, lo que hicimos fue tocar en los departamentos. Avisamos a los policías que por favor preguntaran si la niña se hubiera salido o que alguien hubiera seguido y que se habría metido a algún departamento. Y eso fue lo que hicimos. Pero la que sí estaba era Lisette y estaba fumando y frente a la computadora. Sí. No hacía otra cosa. Ahí estuvo, pues, yo no puedo creer que se haya sentado ahí o que ella, siento que a lo mejor pensó que le estábamos bromeando o no sé, pero ella ahí siguió. ¿Tenían ustedes una... No había señales ni de robo ni de secuestro, y todo en el hogar estaba intacto. El conjunto habitacional contaba con vigilancia, pero nadie vio nada. Se dice obviamente que ella no pudo ir a agarrar el picaporte de la puerta, salir y caminar afuera sola, porque tenía una dificultad motriz. Ella necesitaba de sus niñeras para acompañarla, y es verdad que a veces intentaba salir, pero ellas la terminaron acompañando a todas partes. Entonces, ¿qué pasó? Incluso si ella tenía alguna clase de ventaja y esa mañana se escapó por la puerta principal, no hubiese llegado muy lejos. El jueves 25 de marzo, por la tarde, se difunde un cartel con la foto de la menor y algunos datos que daban cuenta de su edad, aspecto y deficiencias físicas. Acá es cuando empieza a esparcirse uno de los carteles más famosos que estuvo por todo México, básicamente esto que ven en pantalla. Y no se quedó ahí, sino que también la tía de Paulette, Arlette Fara, envió mails y subió la foto de la pequeña a las redes sociales, donde la noticia se expandió por todas partes. Acá empezó todo lo de Paulette, todo el mundo estaba enterado de esto. Y acá obviamente es cuando entra la gente a pensar que ellos eran obviamente los que tuvieron algo que ver con la desaparición de la hija, que le habían hecho algo. La gente empieza a dudar de ellos, la gente y las autoridades obviamente, por lo cual se tomaron para interrogatorio a todos los que estaban en esto, básicamente todos los que estuvieron en ese lugar cuando Paulette desapareció. Más que nada por las inconsistencias en las declaraciones. Se decía que al ver las historias todas completas no encajaban algunas cosas. Lo que tuvo que decir el fiscal a cargo al respecto de esto fue que cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firma lineal de investigación. El martes 30 de marzo los padres de Paulette estuvieron unas horas en la Procuraduría de México y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, peritos de la dependencia colocaron mantas en el domicilio para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. No sé si se entiende esto, pero acá estamos diciendo que están investigando en el cuarto de la niña.
Recién el 30 de marzo se pusieron en la habitación a reconstruir los hechos y el 31 de marzo descubren el cuerpo. En todo ese tiempo, pasaron un montón de personas por el lugar. No puede ser que no la hayan encontrado antes. Sí estaba ahí. Sin embargo, el miércoles 31 de marzo, como ya dije, alrededor de las 2 horas, el cuerpo de la pequeña Paulette fue encontrado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados y en donde la madre de la niña había dado entrevistas. Acá se declara que la pequeña había muerto por un accidente y que había fallecido por asfixia mecánica. Luego pasamos al sábado 3 de abril, cuando la madre de Paulette, Lisette Farah, inició un procedimiento de amparo contra el arraigo, pues aseguraba que no había intervenido en los hechos que le provocaron la muerte a su hija. Especialistas indicaban que la mujer padecía trastornos de personalidad, y durante el procedimiento la señora Farah pasó a ser indiciada. No sé si será una excusa o lo que sea, pero sí es que tiene algunos problemas que después vemos cuando empieza a hacer entrevistas en la televisión, porque es un desastre. Esta mujer es un desastre. Domingo 4 de abril. Un juez concedió la libertad a los padres y las niñeras de Paulette. Lunes 5 de abril, en entrevistas por separado, Mauricio Guevara y Lisette Farah entraron en una guerra de acusaciones verbales. Mientras que Lisette aseguraba que su esposo la culpó de la muerte de Paulette, este decía que el deceso no pudo haber sido solo un accidente y que no podía meter las manos al fuego por su esposa. El martes 6 de abril, el cuerpo de la pequeña Paulette es enterrado. En este mismo día, la familia Guevara niega a Lisette Farah ver a su otra hija, Lisette, que tiene el mismo nombre, de 7 años de edad, quien permanecía con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. El sábado 10 de mayo se le otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, Lisette Farah, quien interpuso una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El miércoles 30 de mayo de 2017, a más de 7 años de su muerte, el cadáver de Paulette fue cremado, ya que las autoridades consideraron que los restos ya no eran objetos de prueba. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que sucede desde que desaparece hasta que, terminan cremando su cuerpo. Es decir, por alguna u otra razón, el culpable de este hecho se salió con la suya. A día de hoy, nadie está procesado por esto, nadie fue a la cárcel, nadie es el culpable. Vamos a ver, para que se entienda mejor, algunos datos que nos da la autopsia de Paulette. Ya sabemos que murió por asfixia mecánica, pero aparte de esto tampoco presentaba violencia, por lo cual se consideraba como un accidente. El dictamen del servicio forense señala que la causa de la muerte fue una compresión torácica, derivada de la posición en la que había quedado la niña. Se descarta también que Paulette fuera víctima de violación, y apunta que ingirió alimentos unas 5 horas antes de su muerte. Sin embargo, no se determina con precisión qué día se produjo esta, lo que deja abierto un espacio entre el lunes 22 de marzo y el 31 de ese mes, cuando apareció el cadáver debajo de la cama. También se indica que la menor dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. En cierto momento se llegó a sacar la idea de que su cuerpo pudiese haber sido manipulado, es decir, que la muerte se tenía que producir entre el 21 y el 22, y que el cuerpo se tenía que haber quedado en la cama. Sin embargo, no tiene mucho sentido, pero los investigadores tampoco encontraron rastros de fármacos o de sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de conciencia de Paulette. Es decir, que con esto se descarta la teoría de que la hayan intentado tranquilizar. Ya vimos en el caso de Madeleine McCann, creo que fue ese, en el cual, como teoría, también estaba que se le había dado algún tranquilizante para que los padres pudieran salir tranquilos. En este caso esa idea se descarta completamente, ya que teniendo la evidencia podían ver si había alguna cosa dentro de su cuerpo. No había indicios de que lo hubieran intoxicado con nada, así que no le dieron ningún tranquilizante. Por lo cual, se supone que debido a todo esto fue un accidente, pero no sabemos de parte de quién. No había violencia ni nada, pero alguien, de alguna manera, la vio después de que pasó el accidente y por alguna razón injustificada decidió ocultarlo y volverse un criminal, básicamente. O por la culpa de esta persona, Paulette murió accidentalmente y quiso ocultarlo. La cosa es que se supone que fue accidental por todo lo que acabamos de ver de las pruebas. No había violencia, no hubo ninguna clase de medicamento extraño, simplemente lo que podemos decir es que o se cayó, se quedó en una posición en la que no podía respirar, etcétera, etcétera, y que fue culpa de la persona que lo está ocultando. Porque dudo mucho que Paulette haya sido capaz de meterse abajo de su colchón, enrollada en sábanas, sola. Aparte de eso, de que todavía yo no me creo que no haya sido manipulado el cuerpo, que me parece muy raro que haya habido entrevistas, personas, policías, todo ahí adentro, y que nadie haya descubierto
algo extraño en el colchón. No, lo siento, yo no lo creo, la verdad. Entonces, la conclusión es que la menor, por sus propios medios, se desplazó sobre la cama y cayó accidentalmente de cabeza entre un espacio que había a los pies de su cama y donde permaneció 9 días sin que lo notaran las numerosas personas que revisaron el lugar. Entonces, ahora, ¿qué pasó con estas 4 personas que estaban supuestamente involucradas en la muerte de Paulette? Primero tenemos a las niñeras. Las niñeras hicieron todo para dar sus testimonios, es decir, aparecieron en las noticias, aparecieron en donde las llamaban e iban y daban su versión de los hechos de ese día. Se les había mostrado yo un pedazo de lo que fue la entrevista con ellas. A la vez ellas dicen que el padre estaba poco preocupado. En algunos momentos dicen que está más o menos preocupado y en otras se lo ve un poco más involucrado en la situación. Pero él es el que de todas formas les dice que vayan a buscar en el edificio mientras él se va a el otro edificio, porque vivían en un conjunto de edificios, no me acuerdo cómo se dice, pero se iba a ir al otro edificio a buscar. Mientras que ellas dicen que la madre estaba enfrente de la computadora fumando, que de alguna forma, según ellas, no les creía. Y que no están seguras de cuándo se empezó a meter en el caso, de cuándo empezó a decir, esto está de verdad pasando. No están seguras de cuándo cambió su actitud. Entonces estas 2 hermanas quedaron básicamente afuera de las sospechas de la mayoría de las personas, aunque algunos dijeron que como teoría podía ser que ellas tomaran a la niña para un rescate, para pedir un rescate en algún momento, y que tal vez no salió bien y la volvieron a poner porque tenían permiso para acceder a la casa, etcétera, etcétera. O que algo habían planeado o que algo había salido mal y que ellas eran las responsables. Pero más allá de eso, no creo que hubiese muchas más teorías. Antes de pasar a la sospechosa importante, también les quiero decir que el padre de Paulette siempre fue un sospechoso en cierta forma, pero desapareció completamente casi. Yo intenté buscar ahora cosas nuevas del caso y sigue sin aparecer realmente algo que haya hecho o dicho él. No hay nada más que el hecho de que él estuvo ahí y que tal vez, como teoría, pudo haberle debido algo a alguien y se pudieron haber llevado a la hija por eso, pero nada más. O también la cosa de que pudo haber sido una cosa entre los dos, entre el matrimonio, de que no querían tener a su hija porque tenía alguna deficiencia y no podían mantenerla o ayudarla, lo cual es una mentira porque tenían 2 nanas. Así que la sospechosa más importante es la madre de Paulette. Como dije, esta mujer tenía algo raro. Y como ya se vio también en los informes, tenía algún problema en su personalidad. Primero había dicho que su esposo la había acusado de matar a la hija y después empezó a aparecer en la televisión muchísimo más. Lo último que encontré de ella, de la televisión, había sido que Peña la había amenazado. Así que ya se pueden imaginar qué grado de locura tenía esta mujer. Y una de las cosas que más se cuestionó con respecto a ella, que yo cuestiono mucho, es lo que se vio durante una entrevista. Este es el pijama que estaba usando Paulette cuando la encontraron. Y esta es una entrevista que tuvo ella. Hay 2 partes donde en una está sosteniendo el pijama y en otra está en la cama y se puede ver perfectamente bien. Es un cuadro básicamente quieto en el cual podemos ver que el pijama es el mismo con el que fue encontrado Paulette. Las entrevistas fueron hechas en ese periodo donde no sabíamos dónde estaba. Entonces, lo que se discute acá, ese pijama que ella estaba mostrando mientras Paulette estaba quién sabe dónde, es el mismo que se encontró en su cuerpo. ¿Tiene 2 pijamas iguales? Es una posibilidad, sin embargo no es lo más común del mundo. Yo tengo pijamas, tengo amigos que tienen pijamas, normalmente no tenés 2 iguales. E incluso si se compran 2 iguales, normalmente, esto es experiencia personal nada más, si están, no sé, 2 por 1 es en 2 colores diferentes o alguna cosa así. Es muy raro que tengan el mismo diseño, el exacto mismo diseño. Este diseño lo encontraron en una publicación en internet, así que lo pueden ver con cuidado, con detalle y pueden compararlo con las fotos quietas de las diferentes escenas. Es bastante extraño que ese mismo pijama después aparezca ahí. Entonces, mi teoría es que sí se movió a Paulette y en ese transcurso por alguna razón le tuvo que poner el pijama y pensó que nadie lo iba a notar. Pero no solo es eso, sino que su personalidad horrible se extiende hasta pedir dinero de compensación para cosas personales, pero no personales como la escolarización de la hija, lo cual era una razón, sino que más bien para una mansión, para sus propios cuidados, para la hija un poco, y para otras cosas personales. Esto es lo que pidió. Dijo, quiero 531 millones de pesos mexicanos por daño moral, para que pueda vivir holgadamente los próximos 35 años. 35 años, ¿viste? 531 millones de pesos, 35 años. Ya que califica como nefasta la actuación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que son los que se encargaron de todo el caso. Según ella, tuvo una difamación tremenda en los medios y, bueno, todo el mundo le decía que había matado a la hija. ¿Qué querés que te diga? O sea, si lo primero que dicen las nanas al hablar de vos es que no se te movió un pelo porque tu hija había desaparecido, mira, es un poco sospechoso. Y atentos a cómo destinaría el dinero. Se compraría una casa de $2 millones en Estados Unidos, obviamente porque para qué vivir en México, porque estaba siendo tan difamada que se tenía que mudar a Estados Unidos. Pagaría mobiliario de la misma cantidad, es decir, otros $2 millones en muebles, además de cubrir 140 millones de pesos para escoltas, porque su seguridad estaba en peligro. Destinaría 20 millones de pesos para comprar cada 5 años automóviles blindados, 24 millones para gas, luz y agua durante 35 años, obviamente calculó así las expensas, calculó todo. Entonces, esto incluye 35 años de estacionamientos, propinas, gasolina, televisión por cable e imprevistos. 16 millones para el pago de servicio doméstico y 10 millones para gastos en una casa de fin de semana, porque cuando te acusan de matar a tu hija lo que necesitas es una casa de fin de semana y una casa en Estados Unidos. Perdón por el cinismo, pero no lo tolero. Sinceramente esto me chocó un poco. Fue como, bueno, la caradurez de esta señora. ¿Cómo vas a pedir esa cantidad de plata? ¿Cómo vas a pedir una compensación tan grande? Aparte tienen que ver las entrevistas. Es que la victimización pasa a un plano en el que decís, ¿qué le pasa? En un momento dice que la hija estaba viniendo a su casa diciendo, mis amigas me dicen que mataste a mi hermana y yo sé que no lo hiciste. Como, ¿así tu hija dijo eso? Se hacía la víctima completamente todo el tiempo en televisión. Y esto no me sorprende en lo más mínimo. Y no solo eso, sino que también culpa a Basbás Sakal, que era, como ya les dije, el procurador, de básicamente afectarla profundamente. Sí, por investigar el caso. Entonces, la teoría es esa, básicamente, que esta mujer en realidad tiene un trastorno increíble, que no quería mantener a su hija, o que le picó algo raro, o que accidentalmente la mató, lo ocultó, movió el cadáver, le puso un pijama por alguna razón y lo volvió a poner en la cama en el cuarto. ¿Me salté algo? No es la única teoría, como ya vimos, y están las teorías de que las niñeras pueden haberlo hecho. La única razón que se me ocurre, y se le ocurre a muchas personas, es el rescate, que en realidad nunca se llevó a cabo. También está el ajuste de cuentas, también está que tal vez el esposo estaba metido en algo raro. Pues hay una teoría de algún culto, alguna sociedad secreta que quería a su hija para sacrificios, que siempre está ahí, en cada caso. Hay de esto, de los cultos secretos y todo eso. También estaría el caso de los aliens, pero vamos a la realidad. La chica desapareció en un cuarto en su casa. Lo voy a poner de vuelta. La chica desapareció en su cuarto, ni siquiera en su casa, en su cuarto. Y no la encontraron por una semana en su cuarto. No es posible. He visto muchos casos, vi muchas posibilidades, vi muchas teorías y no me parece para nada posible. Y lo del pijama es una cosa que decís, no puede ser. ¿Que tenía 2 pijamas iguales? Bueno, es una posibilidad, pero es tétrico. Y que encaje también con la personalidad de la madre es medio malo. También hay gente que decía que la madre era culpable, ya que se la veía muy feliz después de un tiempo, que se la veía como en fiestas y borracha y cosas así. Y en cierta forma digo, bueno, está bien, cada uno lidia con las cosas como puede, pero ya vimos esto en otro caso, que está ahí. Si no lo vieron, el de Casey Anthony. Puedes disfrutar todo lo que quieras de la vida, pero sigue siendo medio sospechoso. También estaba descartada la teoría de que sedaron a la niña porque no se encontró nada tóxico en su cuerpo, así que quédense con las únicas teorías que hay, que son la de la secta, la de la madre, la de las niñeras por ahí, que en realidad salieron a decir su punto de vista sin ningún problema. También les quiero decir que hubieron algunas personas intentando ver si ellos estaban mintiendo, que es justamente donde aparece esto de las discrepancias en las historias. Se dice que había gente que podía demostrar que estaban mintiendo los padres de la niña cuando declaraban, por los gestos que hacían, como un detector de mentiras. Pero bueno, tampoco probó mucho, así que da igual. Y bueno, este fue el caso de Paulette Guevara. No hay ninguna conclusión, más que fue un accidente. No sabemos quién la puso en la cama. En realidad, si es un accidente, supuestamente ella misma se envolvió en la cama, se puso debajo y nadie la encontró por 9 días por accidente. No tiene sentido, pero esa es la conclusión a la que podemos llegar. Lo peor es que como que quedó en la nada. Fue tan
tan conocido en México y aún así quedó en la nada. No es como por ejemplo el caso de los McCain, porque ellos hicieron un montón por su hija, aunque yo en ese momento creía que ellos también podían haber sido culpables, igual hicieron mucho más. Incluso si solo era para encubrir el hecho de que la habían matado, se la habían dado a alguien, estaban haciendo mucho más para ocultarlo. Ellos no hicieron nada. A ver, al menos la madre. Lo único que hizo fue ir a entrevistas en televisión y decir que no sé, locuras, en realidad. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. En realidad, si tienen alguna cosa más que agregar, algún dato, alguna cosa interesante, díganla abajo en los comentarios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.